Antes de empezar, ¿alguna duda, compañeros? Buenos días. ¿Ninguna duda? Bueno, entonces comenzamos. Este es el último tema del curso. ¿Estamos en qué unidad? ¿Se acuerdan? ¿En qué unidad estamos, compañeros? ¿En las 6? 6, la última unidad. Entonces, esta unidad, nosotros, vamos a terminar viendo. Los grafos nos permiten modelar, de nuevo, la palabra interesante es esa, modelar situaciones o elementos que de alguna manera representan relaciones. ¿Se acuerdan lo que vimos lo que vimos en la segunda unidad con el concepto de relaciones? Por ejemplo, ¿cuáles son las relaciones que existen en Facebook? Amigos, novios, primos, sobrinos, hermanos, padres, etc. Okay, y esas relaciones tienen propiedades, por ejemplo, y esas propiedades pueden ser simétricas, es decir, dos nodos tienen una relación bidireccional, o sea, en ambos sentidos, unidireccional, pesada, o sea, es decir, tiene algún valor que los caracteriza. Entonces, la última parte de la unidad, seguimos hablando con grafos, pero básicamente siguen siendo los mismos grafos que hemos visto, con la diferencia de que estos grafos, el grafo de red, que se le conoce, no es otra cosa más que un grafo que sí permite ciclos, sí permite moverse en todas direcciones. O sea, por ejemplo, en un árbol, ¿no? En un árbol, si tú empiezas en un lado, no existe un camino que te regrese al mismo. Y en una red, ¿sí? Digamos que una red es una estructura, dice, con un patrón característico que puede involucrar ciclos, o estructuras más largas, ¿no? Como por ejemplo un conjunto de bosques, etcétera, ¿no? Todos esos se podemos comunicarlos como red. Y todo el mundo hemos visto redes. O sea, por ejemplo, ahora con la pandemia, cada quien tiene una red local en su casa, ¿no? O sea, tienes varias computadoras que se comunican entre sí, bueno, se comunican en la internet y que las podrías comunicar entre sí. Existe la red eléctrica. ¿Cómo es la red eléctrica? Aclarando, la red informática las van a ver en otra materia. Hay una materia que así se llama redes de computadoras, que ahí les van a explicar los tipos de grafos en los cuales se pueden generar las redes más comunes. O sea, por ejemplo, de las más comunes pueden ser las jerárquicas, las de anillo, las de Ethernet, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya hace mucho que no las veo, pero sí, son muchos tipos. ¿Cómo es la red eléctrica? Pues A ver, va ¿cómo toda la sería casa. la red? O sea, nosotros una casa puede ser un nodo, ¿no? Y dentro de la misma casa hay nodos. O sea, por ejemplo, cada enchufe, cada interruptor es un nodo de la red que permite que pase la electricidad o no electricidad. ¿Sí?
O sea, los nodos somos los contactos, los interruptores, y las líneas, el alambre, eso vienen siendo los vértices, ¿no? Y una red social, ¿cómo sería? ¿Cuáles son la parte de los nodos y cuáles son la parte de los vértices? Los nodos son las personas. ¿Cómo? Los nodos son las personas y los vértices podrían ser las solicitudes de amistad. Los nodos son los que tienen una cuenta, porque no necesariamente son personas. Recuerden que muchos son negocios. Y más que las solicitudes de amistad son los contactos. El contacto, esos son tus vértices. ¿Sí? Hay gente que tiene muchos vértices, ¿no? ¿Cuánto es el máximo número de amigos que te permite tener Facebook? ¿No hay un máximo? No, no hay un máximo, profe. Sí, hay 5,000. A ver, vamos a... Me quedó la duda, máximo número de contactos en Facebook. De contacto con Facebook. Dice... servicio de ayuda, ¿cuál es el número de Facebook para llamar, ponerse en contacto? No, es que mejor búsquelo como número máximo de amigos. Ajá, de amigos. Máximo número de amigos. Ok. Sí, profe. Sí, creo que son 5,000. Dice ese número de contactos. De 5,000, ¿verdad? Sí, de hecho ahí en la imagen dice. Ese 5K. Ok, gracias. Entonces, si nos fijamos, es una red. A ver, ¿por qué sería una red? Porque puedes tener un ciclo. Es decir, el amigo de Juan es amigo de Ernesto, el amigo de Ernesto es amigo de Lupita, el amigo de Lupita es amigo de Toño, el amigo de Toño es Juan, y Juan es amigo de Juan. Luis es amigo de Juan. O sea, puede ser que la amistad te regrese. O sea, tú eres amigo de varios y esos amigos tarde o temprano regresan a ti. Entonces, tienen un patrón característico. Entonces, bueno, hay muchos, por ejemplo, las redes eléctricas son los nodos son generadores eléctricos, transformadores, las líneas de transmisión y las líneas de distribución son los vértices. ¿Sí? Dice, las relaciones que existen entre los individuos de una red social pueden ser de amistad, comerciales, sexuales, ¿qué más podría ser? Familiares, etcétera. ¿Ok? Una de las redes más comunes y que también se usa mucho, por ejemplo, es el concepto de circuitos. Se supone que la teoría de grafos, uno de los principios que nació fue en uno de los problemas que se le planteó al matemático Euler, creo que era suizo. Y él le preguntan, estaba en la ciudad de Königsberg, que actualmente se llama Kaliningrado, está en la Unión Soviética. Entonces le preguntan, le dicen, a ver, ¿cómo le hago para recorrer todos los puentes empezar en un puente y recorrer todos los puentes de la ciudad y regresar al mismo, al mismo lugar sin cruzar dos veces el mismo puente? Es decir, cruzar estos 6 puentes, bueno, con esta parte, cruzar los 6, pero sin repetir dos veces el mismo puente. Entonces ese se llamó el problema de los puentes de Königsberg o el pueblito del rey. Entonces Euler porque tenía que regresar a su lugar de partida, es decir, si empezaba en el puente A, tenía que regresar al puente A. Entonces él establece un teorema que te dice que si un grafo tiene un circuito de Euler, sí, solo si todos los vértices tienen grado par. Eso significa, por ejemplo, el A tiene 1, 2, 3, 4, 5, el B tiene 2, el C tiene 3. Entonces aquí en teoría no debería de ser un
teoría de Euler, o sea, no habría manera de poder regresar, ¿no? Porque son 1, 2, 3, 4, 5, entonces no tiene grado par. B tampoco tiene grado par, D tampoco tiene grado par. Entonces tendría que haberle quitado cosas precisamente para poderlo hacer así. Entonces, el concepto de red es un grafo que nos permite conectarnos con otro tipo con muchas cosas, pero que en un momento dado también nos permite, nos permite circuitos, nos permite muchas cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, tiene diferentes definiciones según cómo se entienda, pero en teoría de la computación, definiciones de red en teoría, teoría de grafos. ¿Sí? Son muy importantes el análisis de redes. ¿Por qué es muy importante el análisis de redes? Porque el detalle que existe con esto es que muchas cosas en la vida real, como los que veamos ahorita, por ejemplo, todas las redes de computadoras, todo lo que permite que estemos enviando ahorita estos mensajes es una red. Lo que permite que nuestras casas tengan agua potable es una red. Los que permiten que tengamos luz es una red. Lo que nos permiten comunicarnos de un lado a otro en carro, las calles, ese es un sistema que es una red. Entonces, red la podemos ver en todos lados. ¿Cuál es la ventaja de las redes, por ejemplo, sobre los árboles? La ventaja de las redes sobre los árboles es que si el árbol, una de sus ramas se interrumpe, o sea, se rompe la comunicación con un nodo en un árbol, todo lo que está detrás de ese nodo que se cae todo lo demás. En el caso de una red, no. En el caso de una red podría haber fuentes alternas, por ejemplo. ¿Qué fue ayer o antier? Fue ayer. No sé si supieron que hubo una protesta de los empleados del hospital central porque no les pagan y bloquearon este, bloquearon el distribuidor. Una pregunta, ¿el tráfico en la ciudad funciona como un árbol o como una red? Como una red, creo. Uh-huh. Entonces imagínate, estás en el TEC y quieres ir al Mercado República y te bloquean el distribuidor. Al bloquearte una rama de la línea, ¿qué es lo que tendrías que haber hecho si estuvieras en el TEC y quisieras ir al Mercado República en carro? Pues agarrar el menos congestionado, supongo. No conoce, bueno, yo fui repartidor aclarando. Entonces tengo más la manía de que, pues si no es por un lado es por otro, ¿no? Es que está fácil, te puedes ir por la carretera Río Verde hasta que llegues antes del distribuidor, te puedes meter, por ejemplo, por HB, sales por alguna de las avenidas de la colonia Ferrocarrilera, vas a llegar a la carretera Río Verde, te metes por la avenida México, cruzas el puente, llegas a la 20 de noviembre, y bueno, de ahí ya es el centro, ya te puedes meter para el Mercado República. ¿Sí? Eso es lo que se le llama el concepto de tolerancia a fallas. ¿Qué significa eso, compañeros? ¿Sí, compañeros?
Perdón, profe, no. Digo, disculpe, doctor. No le oí. No, lo que les decía es el concepto de tolerancia fallas. El concepto de tolerancia falla significa que si una parte de tus vértices fallan, debe de haber otra manera de que puedas llegar. Por ejemplo, ¿qué nos pasaba? Nosotros, yo viví muchos años en Cuernavaca y cuando llovía mucho, si un poste se caía, como la red parecía más árbol que red, entonces, por ejemplo, podía caerse un árbol encima de un poste de luz y medio Cuernavaca se quedaba sin luz. O sea, todo estaba demasiado interconectado, o sea, más bien estaba mal conectado, de tal manera que eran conexiones en serie. Y de hecho, los circuitos también son redes. Entonces, pues era criminal, ¿sí? Era criminal porque, los, o sea, el enlace, pues obviamente se caía uno y se caía todo lo demás. Entonces, pues es un problema muy fuerte en cuanto a cómo dice, una red no, una red tú puedes diseñarla de tal manera de que tenga más de una salida. Por ejemplo, imaginemos que esto fuera una colonia y que yo tengo que llegar de este punto de aquí, bueno, más arriba, que este está más interesante, yo tengo que llegar de este punto de aquí a acá. Si se cae este de aquí, no hay problema porque me voy por este lado. Si se cae estos dos, no hay problema porque me voy por acá, por acá, por acá y llego de todas maneras. Claro que si se cae este, pues ahí sí ya no. Pero esa es una de las ventajas que podemos ver con las redes. Una pregunta, ¿alguna vez han usado una red social para localizar a alguien? O sea, que dicen, pues era mi exnovia o un amigo de la primaria. Y entonces, ¿qué hago? Me voy moviendo entre la red social, busco, a ver, ¿qué contactos teníamos en común? Y luego de esos contactos utilizo una intersección para localizarlo. ¿Sí les ha tocado o nunca lo han hecho? No, sí. ¿Sí lo han hecho? Sí, profe. Incluso en la vida real, ¿no? Ay, pues Sí. es que, oye, necesito conocer a Juanita, ¿no? Pues, pero no la conozco, y típicos potosinos. Pues yo no la conozco, pero conozco a Judith. Ok, pero Judith tampoco la conoce, pero conoce a Itzel, y Itzel sí la conoce. Entonces, desde Oscar conoce a Judith, Judith conoce a Wendy, Wendy conoce a Juanita. Entonces, a través de toda esa búsqueda, pues la localizan. La localizan y no nada más la localizan, sino ¿cómo se llama? La, la contactan y luego pues ya se hace amigo de, ¿cómo se llama? Ya se hace amiga de Osvaldo y bla, bla, bla. Pero lo interesante en las redes es que nosotros podemos modelar muchas cosas. La podemos modelar, por ejemplo, el flujo de las calles. Se supone que Google Maps trata de hacer eso. Trata también de que llevar los carros por aquellos lugares con que haya menos luz, digo menos tráfico. Sí, ok. Y bueno, una de esas aplicaciones que tienen fuerte las redes es el teorema de flujo, el teorema de flujo máximo y el teorema de flujo mínimo. A ver, pero ¿y a qué va esto? Aquí yo puedo definir en una red. Primero, recordemos que nosotros tenemos ¿cómo se llama? Nosotros tenemos un grafo que puede ser pesado. Pesado es que le ponemos algún tipo de valor a las etiquetas, ¿están de acuerdo? ¿Sí, compañeros? Sí, profe. Ok. Entonces, dice,
Imagínense que tienen una red de transporte. ¿A qué me refiero con una red de transporte? Pues me refiero a una red que está llevando algo. Puede ser agua, puede ser electricidad, puede ser comunicaciones. Por ejemplo, los enlaces son fibra óptica, satelital. Otra red de transporte, por ejemplo, podría ser dinero. ¿Sí? Una red de transporte es un grafo dirigido, simple, es decir, que se supone que lo puedes representar en 2 dimensiones, con pesos, es decir, tiene que tener algún valor y un sentido, y debe de cumplir los siguientes requisitos. Primero, posee una fuente o vértice fijo, que no tiene aristas de entrada. Es decir, por ejemplo, eso lo van a ver mucho en sistemas de programación, autómatas, todo ese tipo de cosas. Aunque el flujo ahí, bueno, es un flujo al final de cuentas también. Posee un sumidero vértice que no tiene arista de salida. Es decir, yo tengo un vértice del cual sale el flujo. Imagínense que la fuente es como el pozo de agua. El pozo de agua, el agua no llega al pozo, se supone que sale del pozo. Y luego tienes al final, puedes tener un sumidero o un vértice de salida al cual llega esa información. Por ejemplo, nosotros podemos decir las redes de computadoras. Llega un mensaje de un lado a otro, o sea, de un lado salen los mensajes y llegan a otro lado. Y no necesariamente, ¿se acuerdan que les puse hay una instrucción en Windows para el trace route, para que te diga por dónde se va moviendo? Que te va diciendo cómo es la red realmente. ¿Sí se acuerdan, no? Que les mostré un demo de una instrucción, el trace route, que precisamente te muestra eso. Que dices, a ver, mi fuente, mi computadora, mi, mi sumidero, Teams. Ok, entonces, ¿cuáles son los pesos? El ancho de banda disponible. ¿Qué significa? Que hay enlaces que tienen más ancho de banda y hay enlaces que tienen menos ancho de banda o que están más saturados. Por ejemplo, Balcones del Valle, ahí me platicaron unos amigos que las conexiones de Telmex en Balcones del Valle están saturadísimas. Entonces, si tú te conectas por ahí, hay mucho tráfico. Entonces, siempre tus conexiones van a ser lentas. Y debes de tener que ese peso que va en cada una de las aristas es un número que no puede ser negativo. No tendría sentido, ¿no? Porque imaginemos que es una red de agua, ni modo que le digas que en el tubo va menos 5 litros por segundo, ¿no? Pues obvio. Serían cuántos litros por segundo, cuántos, un ejemplo también de una red de flujo serían las calles. Por ejemplo, si tenemos una calle como la carretera Río Verde, por segundo podrían entrar hasta 4 carros, ¿no? En ambos sentidos. Pero si vamos a la callecita de mi cuadra, que por ejemplo en mi barrio, en San Sebastián, que muy a fuerzas cabe un carro, pues apenas podría pasar un carro o dos o medio carro por segundo, ¿no? Porque las calles también no permiten que vayan muy rápido. Y bueno, te dice, por ejemplo, de una red que parte de un punto que es un muelle, o sea, por ejemplo, puertos como Tampico, como Tuxpan, y llegan a una refinería, por ejemplo, la refinería de Madero, las refinerías en Coatzacoalcos, creo que también por allá hay. Entonces, bueno, teoría. Un teorema del flujo máximo. Se hace una red de transporte. Un flujo máximo es un flujo con valor máximo, es decir, donde tenemos el mayor número de lo que decíamos ayer sobre los grafos. Me voy por la ruta que tenga más valores. Por ejemplo, si yo voy buscando llegar más rápido, me voy por las calles o las avenidas que me permitan que tengan mayor fluidez. ¿Sí? Eso sería, por ejemplo, un flujo máximo. Si yo quiero comunicar computadoras,
pues también me voy por donde vaya un flujo máximo. No me voy por un flujo mínimo, porque obviamente lo que quiero es rapidez. Entonces dice, puede haber varios flujos con el mismo valor máximo. Comenzar con cierto flujo inicial e incrementar de forma interactiva hasta que no pueda mejorarse más. El flujo resultante será el máximo. Entonces, para aumentar el flujo dado, debemos determinar un camino de la fuente al sumidero e incrementar el flujo a lo largo de ese camino. Es decir, cada vez que vamos avanzando, nos va dando un determinado valor, y ese determinado valor, pues se supone que al final de que llegas desde la fuente al vertedero, debe de ser el valor más grande posible. Si logras eso, entonces obtuviste el flujo máximo. Por el contrario, si por ejemplo dices un corte en un conjunto y quedan dos partes disjuntas, es decir, el grafo se parte, dejan la fuente en una y el sumidero en la otra, se llama capacidad de un corte a la suma. O sea, ¿cuánto afecta? Por ejemplo, aquí, si bloquean la avenida Colorines, por ejemplo, pues no afecta mucho. Sí pasan muchos carros, pero no tantos. Pero si afectan el distribuidor, entonces afecta muchísimo. Entonces, bueno, aquí lo que nos dice es que nosotros tenemos en la red de flujo mínimo, sería lo contrario. Estaríamos buscando aquella que te dé el valor más pequeño, ¿sí? Como lo que veíamos ayer con el algoritmo de Dijkstra. En el algoritmo de Dijkstra, lo que intenta es, como el camino más corto, trata de que te cueste lo menos posible, ¿sí? Uno de esos casos típicos que es ¿cómo se llama? Es un ciclo, circuito. Uno de esos casos, un circuito que es también, que está basado en el flujo mínimo, sería, por ejemplo, lo que le llaman el problema del agente viajero. El problema del agente viajero, les decía, tengo un amigo, vive en Celaya. Entonces él es gerente de las sucursales de una compañía que tiene sucursales en Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato. Entonces dices, a ver, ¿cómo le haces para tratar de hacer el mínimo posible de tiempo y que visite todas las ciudades? Pues muy fácil. De Celaya se va por la carretera hasta León, de León entronca con Aguascalientes, de Aguascalientes entronca con Zacatecas, de Zacatecas entronca con San Luis, y de San Luis, pues igual, regresa por la ruta de Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, y regresa a Celaya. Esa podría ser la ruta de flujo mínimo. Flujo mínimo en ese caso se refiere a tiempos o a dinero, ¿sí? Se refiere a cuánto cuestan las rutas, porque por ejemplo podría irse por otras rutas, pero podría ser más largo, más caro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo. Ejemplos de red de flujo mínimo. Hay una parte que es interesante en todo este cuento, que tiene que ver con el concepto de optimización. Una pregunta, ¿por qué utilizamos mucho las matemáticas para eso? ¿Se acuerdan lo que se hacía con los circuitos? Que tratábamos de que un circuito grande quedara en un circuito pequeño. O por ejemplo con la lógica. Con la lógica tratábamos de ver qué cosas eran contradicciones o qué cosas eran tautologías. Y como eran tautologías, pues se podía quitar y podía simplificar la expresión. ¿Sí? Entonces, si se fijan,
pues siempre buscamos la optimización, ¿no? Entonces, bueno, hay diversas técnicas. Por ejemplo, hay una estrategia que se llama programación lineal, que no vamos a ver en el curso. La programación lineal, básicamente, se supone que ustedes podrían ver ciertas cosas parecidas que se llama investigación de operaciones, y no es otra cosa más que por medio de matemáticas, ustedes generan ¿cómo se llama? Un método que después de ciertos elementos se simplifica, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este caso tienes con programación lineal, tienes toda esa matriz enorme y luego lo tratas de procesar hasta que te dé el camino más corto. Por ejemplo, te dice el camino más corto desde el nodo 2 al resto de los nodos. Se supone que eso lo veíamos en la unidad pasada, que lo que te va haciendo es vas generando desde el nodo 2, que es la fuente, vas viendo qué caminos existen hacia cada uno de los nodos, vas quitando los caminos más largos, por ejemplo, como este 7, como este 6. Te dice, por ejemplo, el nodo 2 al nodo 1, el camino más corto es yendo, dice nodo 2 al nodo 1, 2,1. Y luego dice del nodo 2 al nodo 3, del nodo 2 al nodo 3, que sería también el camino más corto, del nodo 2 al nodo 4, del nodo 2 al nodo 4, que también todos son directos, del nodo 2 al 5, tendrías que ir primero al 1 y luego al 5, entonces tendrías que ver cuál es el camino más corto. Aquí en este grafo, por ejemplo, podemos ver que no hay muchas alternativas. O sea, básicamente, por el sentido de las flechas, pues no hay muchas cosas que puedas, ir de un lado al otro. Por ejemplo, para ir del nodo 2 al nodo 6, el camino más corto, o el camino incluso, el camino más corto, sería primero ir al nodo 1 y luego al nodo 6. ¿Cuál sería otra opción? Podrías ir primero al nodo 4, luego al nodo 5 y luego al nodo 6. ¿Por qué no escoges eso? Porque es más caro. Entonces, con los algoritmos anteriores, puedes ver los diferentes caminos de un lado a otro, y lo que tratas es en este caso, por ejemplo, es el mínimo, porque lo que intentas es que te cueste lo menos posible. Ahora, una pregunta, por ejemplo, los videojuegos, otra se me ocurría. En los videojuegos, supongo que varios de ustedes los juegan, ¿no? Muchas veces varias partes del juego no consisten en que recolectes el mayor número de monedas cuando vas entre los diferentes escenarios o los diferentes niveles. Yo no soy gamer, aclarando, pero muchas veces se trata de eso, ¿o no? ¿Sí, compañeros? ¿Nadie es gamer por aquí? Yo, Parece que no. profe. ¿Sí? Sí. Entonces muchas veces cuando vas en los juegos y cuando vas entre niveles, lo que importa no es que termines rápido el juego, sino lo que importa es que juntes la mayor cantidad de monedas, bonos, ladrillos, no sé, depende del juego, ¿no? Sí. Entonces lo que intentas es una red de flujo máximo. ¿Cuál es la estrategia? Ir por ¿Qué el es lo que camino haces, más. por ejemplo, Daniela? ¿Eh? Yo, pues sí, Ajá. es que tengo un juego de carritos donde tienes que atrapar todas las gemas y quien tenga mayores gemas gana. Entonces, te enseñan un mapa donde aparecen todas las gemas, los lugares, y hay unos como pasadizos secretos donde puedes entrar y y vas más rápido. O también puedes usar un turbo para ir más rápido y ganarlo primero. A ver, una pregunta. Ese mapa donde te muestran los lugares y cuántas joyas tiene y todo ese rollo, ¿no es al final de cuentas un grafo? Sí.
y las joyas no viene siendo el peso. Sí, Entonces eso significa que es una red de flujo máximo. Como dices tú, si te encuentras los atajos, los shortcuts que le llaman los americanos, entonces puedes llegar más rápido y ganarle a tus contrincantes en un juego de rol, bueno, en un juego múltiple. Pero lo interesante aquí es que el algoritmo es, te vas por los lados donde haya más. O depende el caso, depende la estrategia. ¿Sí? Entonces, en las redes, como lo que estamos viendo acá, en realidad tú podrías ver o podrías plantear una estrategia donde dirías, cada uno de estos, podrías utilizar matemáticas discretas para jugar. Y dirías, si me voy por el camino normal, ¿cuántas joyas recupero? O qué tan rápido llego. Si me voy por el camino, por el atajo, ¿qué tan rápido llego y qué me cuesta? Y entonces empiezas a dibujar un grafo, ¿sí? Y en base a ese grafo, tú estableces un algoritmo donde te diga cuáles rutas son las que llegas más rápido para ganar, para obtener más joyas y ganar el juego. ¿Sí me explico cuál es la idea? O sea, tú estableces estrategias, pero lo estableces desde un mapa. O sea, es como por ejemplo los militares. Los militares dicen, a ver, no es lo mismo a que tenga mis soldados en una llanura, en plano, a que sean unos soldados que los tengan alto o que los tengan bajo y que tengan que subir. Eso es diferente. Entonces eso yo lo puedo ver como un grafo. El tipo de terreno es el costo. Hay terrenos que son más costosos y hay terrenos que son menos costosos. Por ejemplo, dos proyectos, el proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco y el proyecto de la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Son proyectos que tienen un peso muy alto, o era, el otro se canceló, y este todavía tienen un peso muy alto porque donde se están construyendo son pantanos, o son lugares donde llueve muchísimo y es muy costoso vivir, es muy costoso construir. Entonces, de nuevo, ese es el tipo del concepto de costos. Aquí, por ejemplo, en este grafo, el sentido también te limita, ¿sí? Porque aunque puedas tener malas soluciones, por ejemplo, ir de aquí para acá y para acá, por ejemplo, yo podría llegar hasta el 3 de dos caminos, del 2 al 3, uno que vale 4 y el segundo sea 1, 7 y 9 son 16 y 3 son 19 y 4 son 23, ¿sí? Y después por uno hago 4 y por otro hago 23. No, pues hagan los de 4. ¿Sí? Pero, de nuevo, y eso me pasó. Una vez venía de Ciudad de México y vienes por la autopista, vienes por la carretera, llegas a la caseta de Tepozotlán y había manifestantes, no dejaban pasar. Entonces, imagínense, es como que yo tengo que llegar del 2 y tengo que llegar hasta el 1, pero no me permiten porque esta arista está bloqueada. Entonces tuvieron que desviarse por carreteras chiquitas de aquí, luego para acá, luego para acá. O sea, tuvieron que hacer un rodeadero. Pero esa es precisamente la ventaja de las redes, de que si por alguna razón, es lo que le llaman tolerancia a fallas. Entonces, eso es importante porque lo que haces en estos casos es elaborar los caminos, generas el de menor costo y tratas ¿cómo se llama? Aquí en este caso se podría hacer el de menor costo. ¿En qué casos podría ser de flujo máximo? El de flujo máximo se referiría, por ejemplo,
si si lo que quisieras hacer sería transmitir más información, entonces, por ejemplo, lo que hacen mucho los sistemas de logística. Si yo quiero transmitir un paquete de aquí hasta Tijuana y mandar un solo carro para que vaya hasta allá, saldría carísimo. ¿Qué es lo que haces? Pues lo mandas a un centro de distribución. Es decir, por ejemplo, de aquí lo mandas a Durango, por ejemplo. De Durango lo mandas a Hermosillo y de Hermosillo lo mandas allá. Pero en cada una de esas, no era el único paquete, había más paquetes. Entonces, cuando mandas un paquete a Durango, en realidad no estás mandando un solo paquete, estás mandando varios. Entonces, ¿qué es lo que intentas hacer? Un flujo máximo. Ahí en lugar de tomar la estrategia o sea, por ejemplo, dices, a ver, si mando directamente entre el 2 y el 1, nada más mandaría 6. Pero si al revés, mando por el otro camino, mandaría 7, y luego mandaría 9, y luego mandaría 4, o sea, sería 7, 9, 16 y 4, 20. Por este camino mandaría 6 paquetes, pero si lo mando por este otro camino, tardaría, tardaría más, pero mandaría más paquetes. ¿Se han fijado que en la paquetería muchas veces te dicen, llega más rápido, pero te cuesta más caro? ¿Sí, compañeros? A ver, compañeros, ¿sí me escuchan? Sí, profesor. ¿Sí me Sí, bueno. escuchan? A ver, se los voy a poner en dos contextos. Te dicen, veamos el mismo grafo. Si tú pagas, por ejemplo, 200 pesos o pagas 60 pesos, te mandamos por la ruta del 2 al 1, que manda 6 paquetes, ¿sí? Del 2 al 1 manda 6 paquetes. Como mando menos paquetes, me sale más caro, pero el costo se lo paso a los usuarios. Ahora dices, envío gratis, pero el envío gratis es entre comillas, porque en realidad lo que hacen es lo mandan del 2 al 7, que recopila 7 paquetes aquí, y luego de aquí a acá manda 9 paquetes y de acá a acá manda 4. Es decir, el transporte entre 1 y 2, en lugar de nada más ser 6, hubo más paquetes. ¿Sí? Entonces, obviamente le sale más barato a la compañía hacer un viaje, aunque sea más largo, pero que recopile más paquetes a un solo viaje que nada más recopiles menos paquetes. Otro caso de flujo máximo sería como los camioneros. Por ejemplo, si ustedes fueran choferes de autobús urbano de nuestra querida y adorada San Luis Potosí, ¿cuáles rutas serían las que recogerían más pasaje? ¿Y cuáles rutas serían las que recogerían menos pasaje? Suponiendo en tiempos normales, que hay estudiantes, obreros y todo lo demás. A ver, Las, compañero. las que pasan por ¿Cuál? el Saucito son las que recogen más. ¿Las que pasan por dónde? Por el Saucito. ¿Ah, por el Saucito? Ah, eso yo no sabía. Yo pensaba que pasaban más, que se llenaban más las que pasan, por ejemplo, por la universidad. O sea, las que No, salen ahí de la glorieta en Puente de Morales. Pero dices que por el Saucito tienen más afluencia. sí, es que esos camiones pasan por varias escuelas, bueno, por el camino de varias escuelas, entonces muchos Se alumnos llenan agarran ahí. mucho. Ajá. Ah, ok. Bueno, sí, perdón, yo no vivo por este lado, así que no tengo idea. ¿Y por dónde sería donde pasan menos, compañeros?
creo que allá por las lomas y así, pues allá la gente tiene carro, entonces no agarren camión. No, ¿verdad? De que, bueno, por ejemplo, aquí en mi colonia también buena parte de la gente tiene carros. No somos ricos, pero digo, yo vivo casi enfrente del TEC, bueno, a 5 minutos en carro, en la Santa Mónica. Entonces, buena parte de la gente aquí tiene carro. Entonces, cuando vas a tomar el camión, pues hay una persona o dos o ninguna, porque tarda un montón. Entonces, eso también es una red de flujo máximo. Una red de flujo máximo es trata de ver por dónde paso de tal manera que recoja más gente, ¿sí? Ahí no buscas un grafo mínimo, sino buscas un grafo máximo. ¿Por dónde pasa más gente? ¿Por dónde meto el camión? Por donde pase más gente. ¿Y por dónde no lo meto? Por donde no pase gente, o sea, donde calles chiquitas. ¿Ok? Mañana vemos más a detalle un ejemplo de los dos. Y para que vean cómo se determina. Aclarando que mucho se supone que que este tipo de cosas van a verlas más a detalle en otras materias. O sea, básicamente aquí se les dice simplemente qué son y ya los algoritmos y todo eso. El problema con ustedes es que se supone que todavía no ven muchas cosas de algoritmos e incluso no han visto, por ejemplo, estructuras de datos o sistemas de programación, entonces es un poquito complicado. ¿Ok? Pero bueno, hasta aquí, ¿alguna otra duda, compañeros? Más o menos si se está entendiendo la idea o no. Despierten, ya es hora de irnos. ¿No? ¿Sí se está entendiendo la idea? Sí. Sí, profe.